Recuperar la normalidad de nuestro programa. Los días jueves tenemos en nuestra habitual columna de economía. Quiero dar la bienvenida al licenciado Gastón Carrazán, que está en nuestros estudios. Hola Gastón, bienvenido. Hola Daniel, buenos días. Bueno, estamos hoy hablando de mucho y justo, mira, tu tema viene a colación porque hemos referenciado muchos de los endeudamientos privados, Ujú. pero también vinculado a la morosidad. Analizamos la morosidad de padres en las escuelas, analizamos morosidad con las tarjetas de crédito y también con los alquileres y las expensas, que es un tema por ahí no es de mayor preocupación, pero digo, si ya te atrasás 2 o 3 meses de alquiler, ya se va acumulando, ¿verdad? ¿Qué tenemos que saber con relación a esto? Bueno, tal cual como lo decís, el proceso de endeudamiento no es un proceso que tenga que preocupar por sí, porque los bancos y los agentes financieros propenden a que los individuos tomen deuda, pues viven, entre otras cosas, de la rentabilidad o del spread con las tasas de interés que cobran. Ahora, la problemática se da cuando el proceso de endeudamiento entra en morosidad. Y particularmente cuando la morosidad supera un umbral que nosotros lo estuvimos analizando un poquitito. Hay otras consultoras también como Analítica de Buenos Aires que está analizando un poco esto. Cuando digo la morosidad supera los 90 días, Ujú. porque vos te podés atrasar un mes, pero al próximo mes capaz que te pones al día. Si te atrasás 2 meses, te cuesta un poco más. Ahora, si te atrasás 3 meses, ahí tenemos un umbral, porque si te atrasaste 3 meses, es muy probable que ya no puedas cumplir. Y ahí es cuando el Banco Central, a partir de la central de deudores que tiene, donde publicó varias estadísticas, muestra que la morosidad en promedio, en mayo del 26, ascendió a 12,7%. De nuevo, las personas que tienen un problema con afrontar su deuda a 30, 60 o 90 días. Exactamente. Ahí tenemos que el 12,7% ascendió, que es un número importante porque en diciembre del 23 era del 4%. Es decir, tenemos que tener presente que se multiplicó por 3 Ujú. la morosidad que preocupa, no el endeudamiento. Y particularmente, fíjate cuando dice mora no bancaria, porque uno de los advenimientos de la fintech y de las billeteras virtuales fue obtener la autorización para que los individuos pudiéramos obtener préstamos directamente de nuestras billeteras virtuales. Fíjate vos qué fácil que es que en Mercado Pago, además que te atosigan a publicidades, obtener un préstamo. Ahora, esa idea que viene de la mano de un concepto que se llama inclusión financiera, tiene que ver más con que había muchos individuos que no podían acceder al préstamo bancario tradicional. Si no podés acceder al préstamo bancario tradicional, caías en el préstamo informal. Ujú. Caías, bien dicho, porque no tenías otra opción, o en el préstamo familiar. Y bueno, y al medio se metieron las fintech otorgando un montón de préstamos, pero también obtuvieron resultados un poco insatisfactorios, porque mucha gente que pidió préstamos no pudo pagar los préstamos, aumentó la morosidad en general, eh, aumentó el endeudamiento como era de esperar, pero aumentó la morosidad, y el aumento de la morosidad después recae sobre todos los individuos que participamos del agente financiero. Es como un seguro. Cuando somos todos solidarios en el seguro, es decir, todos pagamos un poquitito más porque hay más morosidad en general. Claro. Y bueno, fíjate, es un número enorme, 32%, algo así como 1 de cada 3 personas no puede hacer frente a su deuda en la fintech. Y particularmente en los últimos tiempos, fíjate que dice Analítica, esta consultora, de 5,3 millones de personas son los deudores totales, de los cuales hay un porcentaje, 10%, 12%, que tiene una problemática, y particularmente dentro de eso está el grupo de la población potencialmente activa, que está en el 39%, los jóvenes, por así decirlo, el 40%. Este, ¿Por qué hacemos referencia a este último? Porque son los individuos que, acorde con los datos del mercado de trabajo que estuvimos analizando en las columnas anteriores, son los individuos que más se están viendo afectados por las condiciones del mercado de trabajo. Ujú. Dícese entonces que nosotros estamos haciendo una inferencia de que este grupo no está pudiendo cubrir porque no le alcanza el ingreso para su consumo tradicional, su consumo corriente, entonces están posponiendo el pago de deudas, o porque se quedaron sin laburo, o porque están en la informalidad, y el mercado de la informalidad no tiene la regularidad en el ingreso que sí exige la deuda. Entonces ahí estamos viendo que este problema está enfocado en ese grupo.
Tal cual, tal cual. Bueno, acá creo que también es importante conocer las distintas actitudes, ¿verdad? Porque hay un cierto grado de deudores que son responsables y Sí, son preocupados por la deuda, y otros que dicen, no, bueno, que me judicialicen, no me van a sacar nada, no tengo nada, y es donde se va resistiendo todo el sistema, porque hay una persona que se vio perjudicada en tu incumplimiento, digo a lo mejor propietario de vivienda, te negas a salir de la vivienda, con lo cual se genera toda una cadena de situaciones complejas, complicadas, y si hay niños en el medio, exacto. es como que también hay que judicializar, y la ley siempre va a estar a favor de quien tenga los niños. Entonces, hasta el que confió en vos atraviesa un problema por tu falta de pago. Bueno, una de las, en esta no, en la anterior encuesta que había hecho analítica, mostraba que una de las preocupaciones de los deudores, esto es algo relativamente positivo porque es cultural, era afrontar su deuda. Pero había muchos deudores que conocían este rollover, esta idea, como dice Juan Carlos de Pablo, un gran economista, dice, si yo te debo 1.000 pesos, yo tengo un problema; si te debo 1.000.000 de pesos, el problema, el que lo tienes sos vos, porque estás atado cuando estás con una persona que te deja de pagar 2, 3, 4 meses. En realidad, el del problema es el acreedor, porque quiere cobrar ese stock que se generó de deuda, y ahí el peso de la negociación se va como haciendo un poquitito más desfavorable. Bueno, perdón, y lo que estamos viendo ahí es medianamente lo que hablábamos de la fintech y de la banca tradicional. Fíjate vos en el gráfico de barritas la clara diferencia que existe entre la morosidad. Ujú. A ver, hay alrededor de 6 millones de personas que son deudores, de los cuales un 27% tiene un problema de morosidad. Es decir, no es que los 6 millones de personas tengan. Y de ese 27% tenés que alrededor del 40%, 4 por 3, 12, o sea, el 12, 15%, tiene el problema de morosidad en la fintech. Y el resto lo tiene en la banca tradicional. Y particularmente el mayor problema de morosidad, según estamos viendo en el gráfico de línea, es de las familias. Es de esperar que las familias, de nuevo, haciendo frente a sus deudas con otras deudas, caigan en este círculo vicioso, pero también la morosidad en las empresas ha comenzado a aumentar, y eso sí lo tenemos que ver con un poquitito de cuidado, porque si bien la línea de abajo, la punteada de la morosidad en las empresas, es cuando llegó, pagaste un servicio, un bien a 30, 60, 90 días con cheque diferido, llegó 90 días, el proveedor fue al banco y no había fondos, entraste en morosidad o a los 60 días, y ahí ya es un problema, porque el individuo que trate de levantar ese cheque ahora va a tener un costo financiero adicional, con lo cual, bueno, hay que ver cómo negocia con su proveedor. Entonces, no debiéramos de dejar ver, aun cuando existe una gran diferencia entre lo que es la morosidad familiar y la empresaria. La morosidad empresaria tiene un desencadenamiento que es mucho más grave que la morosidad familiar, Tal que cual. estamos viendo que dentro de todo está en un techo. Y Bien. la última plaquita, y podemos ver que creo que tiene que ver más con eh, el ranking, así de dónde está Salta. Eh, Salta se encuentra al medio, es ecléctico, aproximadamente de estas 5 millones, de este 30%, el 30% está en Salta, 3 por 3, o sea, el 6%, 6 por 5, 30, tenemos alrededor de 30.000 personas que están en un problema de morosidad, perdón, 300.000 personas que están en un problema de endeudamiento, y de eso tenemos un porcentaje que está en un problema de morosidad. eh, pero dentro de todo, estamos por ahí relativamente bien respecto de lo que es la región NOA, porque, bueno, todavía como que las deudas se siguen cumplimentando. Exacto. Ahora, Gastón, ¿a qué se deben estas diferencias, estas asimetrías, por ejemplo, entre San Juan y La Rioja, que son los que encabezan arriba de un 35%, y lo que pasa en Cava, por ejemplo? Porque hay más posibilidades de poder recuperarse, porque los costos son distintos. ¿A qué se debe esta diferencia? Y porque los salarios son Distintos también. distintos. Vos tenés en Salta un salario promedio que formal, que ronda no, un salario promedio en general entre los 600.000 pesos, y en los grandes centros aglomerados eso está más cerca del 1.000.000 de pesos, y eso es un promedio. Ujú. Entonces, eh,
como que ahí existe, nosotros estábamos calculando lo que se llama un pequeño modelo de cuáles son los determinantes que haces que vos tengas mayor probabilidad de caer en mora. Y principalmente es lo que te queda de ingreso para ahorrar. Claro. Entonces, si vos los 600.000 pesos en promedio los destinás a tu consumo corriente, ¿de a dónde vas a sacar para pagar tu deuda que utilizaste para completar tu consumo corriente? Y entre otras cosas, aparte de eso, la informalidad en las provincias del norte, la informalidad ronda el 52% del mercado de trabajo, teniendo presente que los puestos informales tienen un menor ingreso que los puestos Tal formales. cual. Entonces, como que si estás en el norte y estás en la informalidad, tenés una alta probabilidad de no cumplimentar. Con lo cual, a veces es un poco este, engañoso este hecho de que, bueno, la fintech te otorga un préstamo, pero ojo, que así como lo analizamos nosotros, todas estas empresas tienen sus grupos de datos y vos fíjate que eh, obtener un crédito, un préstamo en una fintech puede llegar a tener un costo financiero total de hasta el 800%, Ujú. porque te están cargando todo esto encima, como diciendo, pará que estás en una zona donde el 50% es informal, con lo cual es probable que seas informal, que ya vienen muchos deudores, que estás en un segmento que tiene problemas en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por si acaso, pero bueno, del otro lado, el que toma el préstamo, si no puede ir al banco a pedir un préstamo, tomas el préstamo acá porque la opción es tomarlo informalmente con otros Claro. canales que son peores. Y con otras condiciones que sí, seguramente son más complejas. Ahora, se me ocurre también pensar, Gastón, en aquel, como poníamos el ejemplo, una persona que debe ponerle 3 meses de alquiler y sabe que lo están por sacar, entonces, ¿qué hace? Pide un préstamo al banco, Ujú. cubre esos 3 meses que debe, pero después te quedás con la deuda del alquiler más la cuota del banco y Ujú. seguramente vas a volver a caer en mora Sí, porque no vas a poder pagar. exactamente. Ese es el círculo vicioso que estamos viendo, que recurrís a distintos canales para endeudarte, para pagar tu deuda. Ujú. Y que no podés salir de ese círculo, al menos que en algún momento con alguno de estos prestamistas negocies un plazo largo y una tasa baja. Y curiosamente, si primero que es muy difícil que Sí, lo puedas hacer, y nos imaginemos la situación que vos vas a tu banco, te sentás con el asesor financiero y le decís, bueno, no puedo pagar, necesito más plazo y menos tasa, y es muy probable que el mismo asesor financiero no tenga ni las directivas para poder negociar eso con vos y que por si acaso te diga que no. Por eso también está bueno eh, asesorarse mucho, tanto antes de tomar una deuda como cuando vas a renegociar una deuda. Hay distintos actores estatales, los de defensa del consumidor, que te pueden acompañar también para poder equiparar las problemáticas. Pero no quería dejar de mencionar que es muy similar lo que estamos viviendo en los individuos privados a lo que suele vivir el sector Estado cuando renegocia deuda. claro. Banco Central de la República Argentina, el Tesoro Nacional, cuando llegan los momentos de grandes pagos, lo que tiene que hacer es renegociar los famosos rollover de deuda o cambios de acreedores. Le pido al Club de París para pagarle al FMI, me presta el Tesoro de Estados Unidos y cancelo con este otro y muevo mi deuda cuando tengo proveedores. Y cuando no tengo quien me ofrece, pasa lo que le está pasando ahora al Banco Central. Compra un montón de reservas, pero no puede acumular porque tiene que hacer frente a sus deudas. Lo cual no está mal que se haga frente a sus deudas, pero lo que no está del todo correcto es que hace frente a sus deudas porque no tiene quien le preste Tal para cual. pagar sus deudas, por un montón de cuestiones que tenemos por detrás. Tal cual. Es como en un nivel macro una bicicleta Tal financiera. cual, sí, Daniel, y es exactamente lo que hacemos los individuos para que veamos que no es tan distinto lo que le pasa al hacedor de política. Y una cosita más, a lo que nosotros nos llamó la atención, que no lo habíamos visto en los informes anteriores, es que uno de los grandes pesos que hoy tiene la mora, la probabilidad de entrar en mora, es, digo que no nos había salido antes, es la cantidad de dependientes que tenés en tu hogar, que esto puede se llama incidencia, incidir en un 8% a que vos entres en mora. No lo habíamos visto antes, pero sí habíamos visto que en Salta vos tenés entre 4 y 3 personas pasivas por cada activo. Es Ujú. como pensemos en tu casa, tenés a tu hijo, a tu hija, a tu madre y qué sé yo, y tal vez tu esposa que se dedica solamente A la a casa. tareas de la casa. Entonces, ese peso grande hace que tengas que complementar tu canasta de todo un hogar y que tu ingreso esté enfocado en cumplir tu canasta y no tus obligaciones. En Salta, el hogar promedio es un poco más grande
que en Argentina y los dependientes promedios son más grandes, por eso también es otra razón. Cuando no, pasa al revés. Esto es re curioso, el otro día nos preguntaron en un programa. Cuando no es que te quedaste sin laburo y en realidad la asignación de jubilación de tu madre es la que está cubriendo Tremendo. exactamente, que también suele pasar. Tremendo. Bueno, una situación compleja estamos viviendo en este momento, ojalá que sea el pico de la mora, porque se decía que en marzo era el pico de la mora, que era 11 y algo, y ahora es 12, se dice que ahora es el pico de la mora, ojalá que estemos ahí. Ojalá que sí. Y creo que esto, tomo lo que decías también, en algunos casos también se agrava con el tema de hijos que estudian, a veces demoran su formación en las universidades, por ejemplo, y tenés chicos de 27, 30 años que no trabajan, que solo estudian, y es como vos decís, estos pasivos que ni siquiera aportan, digamos, y ya están en plena edad para poder incorporarse al ámbito laboral. Y ahí tenés la gran dicotomía, justo hoy en clases hablábamos de el famoso salario de reserva o el costo de oportunidad. Estás en la universidad, pero ves que tu familia tiene una situación compleja, estás en esa disyuntiva de decir, bueno, hago un stop en mi carrera, salgo a buscar laburo, pero si salgo a buscar laburo, hay un montón de gente que está saliendo a buscar laburo y que no encuentra y que en realidad le están pagando salarios bajos. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora en el seno familiar esas charlas bastante complejas se deben estar dando, porque tampoco está tan fácil el mercado de trabajo Tal afuera. cual. Y yo creo que vos como profe también coincidirás con esto, más en carreras duras como la tuya, Ujú. o abogacía, o algunas que son un poquito más, o las ingenierías. El promedio no ha bajado de los años que lleva un estudiante graduarse. Ya hace un tiempo estamos hablando de 10, 12 años Sí, y no ha bajado mucho más que eso. No, no podemos sortear, pasar la valla de los menos de 10 años, entre 7 y 10 más o menos, creo que es lo que más está dándose. exactamente. Se dice que en promedio en Argentina demoras entre 7 y 10 años en formar un ingeniero, y está bien que después todo ese esfuerzo, toda esa inversión que hizo después a lo largo del tiempo se ve retribuida en un sendero de ingreso creciente, una mejora de vida, de cultura, etcétera. Pero tenés que tener la inversión para mantener una persona 10 Y la años que esté espalda. claro, y que esté enfocada en eso. Sí, Particularmente con la minería nos pasa, antes nos pasaba con el petróleo, de que muchos individuos llegan a la mitad de su carrera y pueden conseguir un trabajo en la sí. industria, y la industria también, por falta de recursos humanos, lo llama, y con un sueldo atrayente, cortan su formación y se van a la industria a laborar, y después ya es muy difícil volver. Exacto. Pero bueno, también son situaciones que se viven en esa y en otras carreras. Tal cual. Bueno, Gastón, vamos a recordar los lugares en los que estás, el instituto que está a tu cargo aquí en nuestra universidad, en que está trabajando, también en el Ujú. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, en el instituto estamos analizando un poquitito estos datos porque tenemos un grupo con mucha trayectoria sobre microfinanza, que trabajó mucho sobre fintech. Entonces estamos estudiando el endeudamiento, pero también, como comentaba en la columna de la semana pasada, estamos viendo la parte minera, estamos viendo economía y minería, algo que entendemos que no se está estudiando del todo, no se está estudiando de manera institucional, en el sentido de que hay algunas cosas que están dejando que pasen, y a medida que pasan se están viendo cómo se acomodan, y lo que nosotros queremos es llamar la atención, tomando un poco de experiencias de otros lugares donde hubo desarrollos similares, mostrar lo bueno que es el advenimiento de la actividad minera, pero también lo interesante que es que el actor institucional, el hacedor de política, el, el funcionario de una universidad se dé cuenta de lo que está pasando alrededor para poder acoplarse. Y dentro de todo eso, un gran grupo que trabaja finanzas públicas con nosotros, liderado por Andrés Sánchez Wilde, que hoy es vicedirector del instituto, antes fue director, está estudiando acerca de la provisión de bienes públicos en esos sentidos. Queremos llevar la discusión, tenemos la tranquilidad, la independencia de como universidad agarrar y decir, che, ¿y qué tal si el privado es el que construye la ruta y no el Estado le hace la ruta? Y Claro. al privado le bajas una alícuota. ¿Y qué tal si es el privado el que te financia una carrera universitaria y no le ponemos, como bien decías vos, en la espalda de todos, la formación de un ingeniero en minas, por decir algo, que para la sociedad en general es beneficioso, pero hoy por hoy para una empresa en particular es mucho más beneficioso? Entonces, hacete cargo, became 10 personas, o became los docentes para esta carrera, y no le pidamos al resto de la sociedad. Bueno, esas cosas queremos discutir, porque son cosas que vemos que no se están discutiendo. Bien. Y en cuanto a la
provisión de bienes públicos es algo que sí tenemos que poner en la mesa. Y en el Consejo de Ciencia Económica estamos analizando estos datos a nivel macro. Salieron la semana pasada datos de PIB, datos de mercado de trabajo. Esta semana salieron datos de balanza de pagos. Y esta semana salieron datos de lo que es utilización de la energía, como para ver qué le está pasando a la economía en general. Así que estamos próximos a alargar un informe de coyuntura. Perfecto. Bueno, y no nos olvidemos que cada lunes a las 3 de la tarde también tenemos una cita con la economía. Sí, el lunes pasado en un Saplay tenemos todos nuestros récords de las entrevistas anteriores. El lunes pasado tuvimos una entrevista espectacular con la profesora Chinda Ewes. Hablamos mucho de impuestos. Curiosamente, cuando creíamos que íbamos a tener contrapuntos, en realidad terminamos entendiendo que hablamos casi de lo mismo cuando hablamos de presión fiscal, de presión impositiva, de algunos dobles impuestos que se cobran. Nos quedó ahí pendiente una nueva visita de Chinda, pero este lunes en particular vamos a tener un invitado de lujo que se va a conectar vía streaming, que se llama Daniel Quiroga. Daniel es un demógrafo, es investigador del CONICET, dirige un instituto de estadística y demografía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UNCA, de la Universidad de Catamarca. Si después tenemos alguna plaquita, una fotito de Daniel. Daniel es un demógrafo muy, muy serio, que lo que está estudiando ahora es lo que se llama la transición demográfica, y en nuestro equipo del instituto tenemos un par de economistas que se dedican a la demografía y queremos poner en pugna algunas cuestiones como ser durante años todas las provincias en general, pero las del norte en particular, han sido emisoras de gente hacia los grandes centros conglomerados, sí. Ahora, con las ideas de la administración actual, de que los proyectos que se impulsen vía RIGIO se encuentren fuera de los ámbitos urbanos, viene por detrás la idea de que, toma, te devuelvo tu gente que me mandaste o no me mandes más gente, porque se acordonan en el conurbano y te generan los bolsones de pobreza. Queremos ver si esto es tan así, y también queremos ver en Catamarca particularmente sucedió alguna expresión de funcionarios públicos diciendo, bueno, como hay menos chicos ahora, tenemos que enfocarnos en hacer menos jardines y más plazas o más lugares para personas mayores, eso que se llama economía plateada. Daniel dirige una diplomatura en la UNC en eso para ver, bueno, ahora tenés otro tipo de gente. ¿Acaso el sector público y el sector privado no se tienen que enfocar primero en proveer otro tipo de bienes públicos, y el sector privado no tiene ahí un nicho para ofrecer otros bienes que los adultos por lo general demandan, y dejar de ofrecer bienes que ahora en promedio ya no vamos a tener tantos niños? Bueno, queremos charlar un poquitito de eso. Qué interesante esto, ¿no? Esto es un fenómeno que no se estaba dando en la Argentina y de hecho en Salta lo estamos viendo. Hablaba con gente de educación y hay por lo menos 10 escuelas, 5 escuelas del interior que han cerrado porque no tienen alumnos, no tienen chicos en edad escolar o nivel inicial. Entonces, ese es un tema. Y otro que también me parece importante, el tema de la movilidad de personas que viven en municipios alejados, por ahí a la capital, pero cuando te estoy hablando 20, 30 años atrás o hasta 40, el hecho de ir a hacer patria en el sur, donde tenías la actividad petrolera, maestras que incluso iban al sur, o Buenos Aires, muchas mujeres, por decir un ejemplo, mujeres de Salta que se iban a Buenos Aires a emplearse como empleadas domésticas para hacer una diferencia y bueno, venían con una realidad distinta. Esto se había dejado de ver, pero parece que bueno, ahora es como que es tema de análisis también. Y lo tenemos que poner en discusión, más allá de que la primera respuesta pueda ser hasta chocante. Vos decís, no para irse al sur, sino acá mismo en el Alfarcito, que tenías, no sé, los plurigrados con 3, 4 alumnos, vas a seguir teniendo 3 o 4 alumnos, y si tenés 0 alumnos, ¿qué haces con los maestros? ¿Qué haces con la escuela? Bueno, ahí ya hay otras cuestiones que, por supuesto, desde el punto de vista de la educación no se puede ver siempre la rentabilidad económica, pero tenemos que ver si se va a planificar a futuro, porque si no se planifica siempre nos lleva puesto a la realidad y después tenés que tomar decisiones mucho más odiosas sobre el camino. Perfecto. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por tu visita. Aprovechamos para hablar mucho de estos temas y con esto también estamos cerrando nuestro programa de hoy, agradeciéndoles a todos que estén en la sintonía de Radio Universidad. Los esperamos mañana. ¿Cómo ves el partido para mañana, Gastón? ¿Estás motivado? Sí, estamos
todo el equipo del instituto estamos acomodando nuestras actividades para juntarnos y ver el partido, porque creemos que... ¿Sos tranqui para ver el partido? Sí. ¿Sos de dar mucha indicación, de No, insultar no. y todo eso? No, No, yo escucho nomás. Yo a mí me gusta eso también. Bueno, gracias Gastón, nos encontramos la semana que viene. Amigos, gracias a todos por estar con nosotros, quédense en la sintonía, ya llega Esmeralda Wood para...